Conocimos nuevas informaciones relacionadas con mediciones que tienen que ver con la pobreza en nuestro país y puntualmente en el conurbano bonaerense, en 30 municipios, y sobre lo que ocurre con los chicos que tienen entre 0 y 17 años. Cuando uno lee ese informe de la UCA y se da cuenta que más de la mitad de los chicos de esa edad están bajo la línea de la pobreza, los datos son verdaderamente alarmantes. Vamos a recibir a nuestro invitado, Diego Born, es sociólogo, especialista en medición de pobreza e indicadores sociales. Gracias por estar aquí, Diego. Por favor, gracias por la invitación. La verdad es que cuando uno lee estos datos, la luz de alarma se enciende. Ya venimos teniendo datos de pobreza que son alarmantes, pero en este caso en particular, cuando hablamos de los chicos, las cuestiones toman otro tono, porque tiene que ver también con aprendizaje, con el futuro que tendrán hacia adelante en sus vidas, en sus profesiones y demás. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer sobre esto, del estado de situación y del futuro, digamos? ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajar? A ver, el tema de la pobreza infantil, como vos lo planteás, es el más acuciante de todos, porque la pobreza, los chicos no tienen modos de defenderse de la pobreza, o sea, son los adultos del hogar, en todo caso, quienes pueden ayudarlo, y el Estado. Tiene consecuencias para el futuro, es la principal razón de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Digamos, los chicos que son pobres hoy tienen altas chances de ser pobres nuevamente. Entonces, es un tema que es bueno que siempre esté en la agenda de la discusión pública y política, ¿no? Ahora, yo también siempre trato de poner una especie de pausa cuando analizamos estos resultados, estos informes que aparecen, porque en realidad los indicadores sociales tienen su complejidad. Es aburrida la metodología, la discusión técnica, pero es fundamental para poder entender qué es lo que sucede. Porque de la manera que uno defina distintos umbrales de privación, de pobreza, va a tener resultados muy distintos. Entonces, bueno, este informe, por ejemplo, que se presenta estos días, se había presentado hace creo que alrededor de un mes, se presentó uno del Total Nacional. Se presenta en un contexto en el cual la inflación, como han estado hablando, se ha disparado, donde evidentemente se están resintiendo de manera significativa la posibilidad del consumo de la población y con ello las condiciones de vida. Pero se trata de un informe del 2017, del tercer trimestre del 2017, que es el momento en el cual el oficialismo arrasa en las elecciones, ¿se entiende? Digo, son resultados de un momento traspolados a este, entonces parece que nos está representando una crisis que sucede hoy. Actual, y en realidad es anterior. Son datos de hace un año, digamos. Entonces, primero digo, hay que poner un manto de tranquilidad al momento de mirar estos resultados. ¿Esto lo decís porque hubo trabajos que se hicieron a partir de aquel momento hasta ahora? No, lo digo porque estas cuestiones en general cambian poco. El enfoque de medición, cuando se habla de la pobreza, hay que entender que, por ejemplo, el INDEC, y oficialmente en Argentina siempre se ha medido bajo el enfoque de ingresos. Es decir, es pobre una persona que no llegue a una determinada línea de pobreza, que hoy está aproximadamente en 19.500 pesos por hogar. Pero hay otras formas de definir la pobreza. Y la UCA, si bien hace su ejercicio de pobreza por ingresos, lo más rico que tiene es lo que se denomina un enfoque multidimensional, donde no se fija si el hogar llega a tener 19.500 o 20.000 pesos por mes, un hogar tipo, digamos, sino si efectivamente los chicos tienen el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación y otras cuestiones, ¿no? Al juego, a la diversión. Las mediciones multidimensionales son una cuestión que está en la discusión internacional muy a flor de piel, digamos, tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han aprobado hace poco tiempo atrás, que ha mandado a los países integrantes de la ONU a medir la pobreza de esa manera, digamos, como un enfoque superador del enfoque economicista digamos, ¿no? de los ingresos. Entonces es un tema que está muy fuerte en la agenda. Y cada medición, y estas mediciones incluso todas las mediciones tienen un carácter arbitrario, lo que no quiere decir que no sirvan ni que sean mentirosas ni mucho menos, solamente que tienen sus limitaciones y son decisiones del investigador. En el caso de las mediciones multidimensionales, esto es todavía más fuerte, porque un investigador puede decidir incorporar el juego, el otro puede decir voy a tomar en cuenta el acceso a medio de transporte, el acceso a telefonía de distinto tipo. Digo, hay como un montón de indicadores de lo que se denominan carencias o privaciones que pueden ser considerados. Entonces, si yo voy a tomar 3 indicadores, el resultado va a ser distinto que si yo tomo 10. O sea, hay como muchas cuestiones metodológicas que determinan el resultado. Por eso yo lo que siempre insisto es que lo importante no es el resultado, sino la evolución en el tiempo de un indicador construido digamos, legítimamente y
la posibilidad de comparar entre distintos grupos en un momento, o sea, que nos permita ver cuál es la desigualdad con que las privaciones infantiles, con la pobreza, etcétera, afecta a los chicos, ¿no? Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista multimodal, Sí. Cuando planeamos a futuro, ¿cómo se hace para imaginar de qué forma se empieza a reducir esa pobreza? Porque ya estamos hablando de pobreza estructural, de chicos que crecen en familias que ya eran pobres cuando eran chicos sus propios padres y que por ahí nunca vieron o nunca tuvieron algún antecedente que les recuerde, no, nosotros pudimos tener una vida mejor y la perdimos, o que no tenían acceso a la educación, y uno se imagina, si no lo mido en forma de ingresos, porque Sí. entiendo el punto, si vamos solamente a los ingresos, bueno, hoy te doy, ganaste la lotería y listo, dejaste de ser pobre y dentro de 2 años volviste a caer en la pobreza porque se te acabó el ingreso. Si lo medimos de formas multimodales, no podemos pensar en solucionarlo por décadas. Bueno, en realidad lo tenés que medir de modo multimodal y de modo por ingresos y buscar que se reduzca desde las dos miradas. Ahora, lo que tiene de bueno, digamos, este enfoque novedoso de la pobreza multidimensional es que es una medición que se hace pensando siempre en la gestión del Estado. O sea, el Estado tiene un rol fundamental, Claro. también en la pobreza por ingreso. Pero ahí, si se quiere, es menor y uno puede decir, depende de la postura política, Sí. el Estado, la proporción de intervención del Estado y el mercado puede Ajá. variar. En el caso de la medición multidimensional de la pobreza, sobre todo de la pobreza infantil, son mediciones que se hacen con el objetivo de guiar la acción del Estado, de guiar, monitorear y permitir generar políticas cada vez más eficientes. Entonces, y tiene que ver todo con la inversión social, digamos. En educación, como bien decís, evidentemente, si vos tenés chicos que vienen de padres analfabetos o semianalfabetos, vienen de culturas, digamos, relegadas, como pueden ser los chicos de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que no pertenecen a la cultura dominante, por decirlo de alguna manera, a la cultura escolar, a esos Claro. chicos les va a costar mucho más. Entonces, y sí, lo que tiene que haber ahí es un Estado cada vez más presente. Ahora, me quedo pensando en esta cuestión como del huevo y la gallina en un punto, ¿no? Digo, ¿por dónde empezar para sentir que se está comenzando a resolver un problema que ya sabemos que existe? Digo, ¿cuáles son esas variables sobre las cuales debiera trabajar fuertemente el Estado? Bueno, en el caso de los chicos, la Convención de los Derechos de los Niños es un tratado que tiene rango constitucional en Argentina y es el que guía, el que debe servir como guía para poder ver estas cuestiones, ¿no es cierto? Es lo que en la literatura se habla de los derechos constitutivos, es decir, el acceso a la posibilidad de sobrevida, o sea, el acceso a la salud, la nutrición adecuada, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, digamos que la vivienda tenga los materiales mínimamente... los materiales dignos, digamos, que permitan la separación del medio ambiente y a la vez un espacio interno adecuado, el acceso a los servicios básicos, digamos, son todas cuestiones donde el Estado tiene un rol fundamental. Y es la única manera de reducir esas cosas. O sea, obviamente, si un mercado de trabajo, si la economía se expande, los padres van a tener mayores ingresos y van a poder buscar soluciones a esos problemas. Pero Bien. el tema es que también el Estado no se puede quedar de brazos esperando que eso pase, porque ahí viene lo que decía él, ¿no es cierto? Es decir, un hogar una familia tiene la suerte de no ganarse la lotería, pero conseguir un buen trabajo, o por lo menos un trabajo en blanco con un ingreso más o menos digno, que le permita estar por encima de lo que hoy se define como línea de pobreza. Eso no va a romper con el círculo ni con las cuestiones culturales y de vulnerabilidad y marginación que viven esas familias. Entonces tiene que haber una política integral donde el mercado de trabajo obviamente es una herramienta fundamental, donde el sistema de protección social también es fundamental. Nosotros en Argentina estamos en el país de América Latina que tiene el sistema de protección social en la niñez y en la vejez tiene los mayores niveles de cobertura, digamos, estamos a los niveles europeos, ¿no? Entonces también eso es muy valorable y cuidarlo, ¿no? Y luego también toda la política pública que tiene que ver con el desarrollo de la educación, de la salud, de los servicios básicos, de la política de vivienda. Y todos estos derechos están interrelacionados entre sí, no hay un derecho más importante que el otro. Digamos, la Convención de los Derechos del Niño, cuando define los derechos humanos de los chicos, justamente plantea esta interdependencia que existe entre los derechos. No hay una jerarquía y el incumplimiento en uno de los derechos te va a llevar a que no se termina cumpliendo el otro, porque un chico que tiene problemas de malnutrición hoy, probablemente cuando empiece a ir a la escuela no le va a ir mal porque ya tiene
tiene daños neurológicos, Claro, ¿no es cierto? Y, claro. todo, y si vive en una vivienda en la cual no tiene un espacio mínimo donde pueda hacer la tarea, donde pueda descansar bien, le va a ir mal, digamos, está todo muy Todo está muy interrelacionado. Tengo una pregunta que por ahí resulta un tanto incómoda plantearlo, pero cada vez que tomamos alguna decisión laboral o tomamos alguna decisión de un gasto importante, generalmente los que tienen hijos es como que piensan 2 veces las cosas y se ven más limitados en su planificación. ¿Cuánto influye la falta de implementación de políticas de educación sexual que terminan derivando en planificación familiar en estos contextos? Bueno, las tasas de natalidad de las familias que se ubican en la pobreza, sea cual sea el método que se mida, generalmente son más altas que las del resto de la población y evidentemente ahí hay cuestiones de carencia de educación y la educación sexual fundamentalmente, el acceso a los métodos anticonceptivos, digamos, se relaciona mucho también con la discusión actual sobre el aborto. Son temas que quizás son sectores que no tienen las posibilidades de recibir ese tipo de información en el contexto, muchas veces en el contexto en el que están. Entonces, nuevamente el rol del Estado es fundamental ahí. Digamos, hay una ley de educación sexual muy interesante en Argentina que por diversas razones no se aplica, claro, digamos. Entonces, claro. ahora está el debate del aborto, entonces quienes se oponen a la despenalización del aborto plantean que es una cuestión de cuidarse y de la ley de educación sexual, y uno dice, bueno, sí, pero hace 10 años fueron los mismos sectores que fueron impidiendo y poniendo piedras para que esa ley se aplique, ¿no es cierto? Siempre cuando el Estado de por sí es redistribuidor de la riqueza social, o sea, cuanto más Estado haya, en general, mejor vamos a estar. Digamos, ahí hay discusiones que tienen que ver con la economía, pero digo, pero en lo social, los países que tienen mejores niveles de vida en el mundo son los que tienen un Estado, o sea, a mayor Estado en general, mayor bienestar nivel social. de vida. Porque es el que redistribuye, el que viene a un poco a paliar la desigualdad que se da en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Diego, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes.